Dios me les bendiga a todos rica y abundantemente hoy y todos los días de nuestra vida. Quiero tratar un tema que va a ser de gran bendición para todos y yo sé que va a ser molesto para algunos porque estamos acostumbrados que cuando pensamos algo y alguien se pronuncia en contra de lo que estamos pensando, y si tiene que ver con lo que respecta a las Sagradas Escrituras, nos vamos a sentir atacados, nos vamos a sentir que se está cuestionando nuestra fe, pero es preciso realizar o hacer lo que el Señor ha colocado en mi corazón, y es hablar sobre el tema de la cuarentena o del confinamiento preventivo que han decretado los gobiernos a nivel mundial para evitar la propagación del COVID-19. No es fácil atravesar por este periodo, y máximo cuando de repente nosotros, pues como creyentes normales, somos afectados, pero no así algunos pastores o ministros de megatemplos, que ellos están viendo que su economía ha sido afectada y se va a seguir afectando porque, al parecer, por la irresponsabilidad de la gente, esto se va a extender. Porque de verdad que aunque el gobierno vaya decretando lo que él denomina cuarentena inteligente, es decir, que se le da ciertas libertades a la gente para que tome con una prevención que tengan, puedan asistir a ciertos sitios como, por ejemplo, un centro comercial, puedan asistir a sus empleos, pero bajo unos parámetros. Así también se decretó en Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump decretó que las iglesias podían abrir nuevamente, pero bajo unos parámetros de seguridad biológica para que no se fueran a contaminar o a contagiar. Pero está circulando un video en las redes sociales del pastor Rudy Gracia, donde más adelante vamos a estar analizando lo que él dice en ese video. Y alguien me dijo: pero hermano, ¿usted por qué se preocupa por eso? Pero claro que tengo que preocuparme, porque yo soy un apologista que, como conocedor de las Escrituras, no puedo permitir o no puedo alertar a la gente de que tengan mucho cuidado con ese tipo de pastores que están sembrando el terror para que muchos comiencen a creer cosas que en verdad o en realidad no están sucediendo. Vámonos al libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo, vamos a leer bastante Biblia hoy. Vamos a estar más que todo leyendo las Escrituras, que ellas van a hablar por sí solas, para que entendamos lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13, dice la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. En un video anterior yo les dije que el temor de que habla aquí viene del hebreo yaré, y yaré significa tener un sumo miedo al Señor, y si se quiere decir terror. Eso en una analogía nos tratan de llevar al momento cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte Sinaí y el Señor estaba dándole los 10 mandamientos a Moisés. El pueblo se llenó de terror y decía: que no hable con nosotros porque nos consume. Habla tú con él y luego tú nos dices a nosotros lo que él dijo. Esa es la clase de temor que el Señor quiere que tengamos por él, llegado el caso. Porque se habla de un temor reverente que al fin y al cabo no es temor. Es solamente una frase que se dice, pero vemos cómo las personas
sin ningún respeto ni temor a Dios, dicen y hacen cosas dignas de juicio. Entonces, viendo esta parte de Isaías, vámonos al libro de los Hechos, capítulo 20. Aquí va a estar hablando el apóstol Pablo. Y en medio de todas estas lecturas vamos a ir haciendo cortas introducciones de lo que está sucediendo. Hechos capítulo 20, versículos 22 en adelante, al 32 si no me equivoco. Dice, ahora he aquí, dice el apóstol Pablo, hablándole a una comunidad o una asamblea de ancianos cuando él estuvo en ese sitio. Dice aquí, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense que lo que el apóstol decía, que el Espíritu Santo le revelaba que por donde quiera que iba le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero los predicadores de hoy en día solamente te dicen, te profetizan que te esperan bendiciones. En ninguna parte te dicen que habrá momentos que tendrás que pasar por aflicciones y si es necesario, por tribulaciones. Porque en otra parte del libro de los Hechos, el Señor dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones algunos entren al reino de los cielos. Entonces, esa parte no te la dice, pero te dice solamente lo bonito del evangelio, pero las aflicciones y las tribulaciones te las quitan y te están presentando un evangelio ficticio que no salva, un evangelio que no transforma, un evangelio que crea son famélicos, inflados de una fe superficial que no te trae salvación ni vida eterna. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando habla de todo el consejo de Dios, quiere decir que el apóstol Pablo no les estaba predicando solamente gracia y bendición y superabundancia como predican estos megapóstoles, sino que estaba diciéndole que él les estaba predicando todo el consejo de Dios. O sea, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para hacer que el hombre crezca en justicia delante de Dios. Entonces el apóstol dice que él les había predicado todo el consejo, toda la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de eso, lobos rapaces, dice que no perdonarán, que se van a aprovechar de la situación, que se van a aprovechar de cualquier circunstancia para que sacar provecho de ese momento. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Se están aprovechando de las circunstancias algunos predicadores para lucrarse y para llamar al pueblo a la rebelión y a la desobediencia a las leyes decretadas por el Estado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es tremendo el apóstol Pablo advirtiendo
lo que se veía venir y efectivamente se vino, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vámonos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vámonos rapidito. Yo les dije que íbamos a estar leyendo buena Biblia hoy. 2, versículos 9 al 12. 9 al 12 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, ojo con esto, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si tú que sigues a un mentiroso, a un engañador, y te dejas engañar, no es por culpa de Dios, es tu culpa porque no analizas las escrituras, no le haces un análisis bíblico a lo que estás recibiendo de parte de X predicador. Y yo no puedo hablar, por ejemplo, del Papa, de Francisco Bergoglio, no puedo hablar de Luis Toro, el famoso Luis Vaca que digo yo en el otro video, porque ellos son pecados, ellos no son cristianos, ellos son marianos y ellos no conocen el Evangelio. El Papa no conoce el Evangelio, el Papa es un pecador como cualquiera de nosotros, y yo no voy a perder el tiempo hablando del Papa, hablando de Luis Toro, hablando de los católicos, siendo que ellos están en pecado y la única forma es predicarles el Evangelio. Pero si tengo que amonestar a los pastores y ministros que se están lucrando con el Evangelio. Y no es que yo les esté atacando, ni que como dicen algunos por ahí, se están peleando unos a otros. No, yo soy un apologista que tengo que presentar defensa de la fe a costa de que muchos me aborrezcan, de que muchos me rechacen, porque esto no le agrada a nadie. Un apologista nunca es agradable a nadie. Y yo sé que este ministerio trae tristeza, trae rechazo para mí, pero me toca hacerlo porque lo recibí de parte de Dios. Y siempre mis amonestaciones son con respeto, primero por el Evangelio y con temor a Dios, para que esa alma no se pierda y para aquellos que siguen, porque recuerden que en algún momento alguien le dijo al Señor Jesucristo: Señor, mientras dormíamos, alguien vino y sembró cizaña dentro del trigo. Y la respuesta de mi Señor Jesucristo fue: dejarlos que crezcan juntos, porque al final de los tiempos vendrán los segadores y recogerán primero la cizaña, la atarán en manojos y la lanzarán al fuego eterno. Entonces, yo, como consciente de esta situación, no trato de tirar por el suelo a X predicador, siempre lo hago con misericordia, esperando que haya un arrepentimiento, esperando que esa persona recapacite y vuelva a la senda antigua, a la senda de vida eterna, la cual es Cristo Jesús. Entonces, viendo aquí que dice que el mismo Dios, a los que siguen a los mentirosos, Dios les permite, les pone gente mentirosa para que les crean y se pierdan, porque la verdad que les voy a decir a continuación es dura. En algunos contextos judíos dicen que aquellas personas que se empecinan en hacer algo, el mismo Dios, no Satanás, los empuja a que hagan aquello. Por eso es que el Señor dice que a los que persisten en pecar, Dios les da una mente reprobada para que todo lo que hagan se vuelva en contra de ellos mismos. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de estar practicando el pecado, porque cuando es así, el mismo Dios te deja que lo hagas. ¿Para qué? Para que te pierdas, porque Dios es un Dios de amor y Él te trae para salvación. Pero si tú insistes y persistes en apartarte de Él, llegará el momento en que Dios dice: vete, como le dijo también a los apóstoles cuando le dijeron: Señor, se está yendo la gente. Y Él le dijo: ¿se quieren ir ustedes también? El Señor Jesucristo no retiene a nadie. Él nos llamó
con lazos de amor eterno. Y cuando tiene propósitos, que es muy diferente el propósito a la salvación, Él lo va a cumplir en nosotros, aunque nosotros nos perdamos. Así como usó al rey Ciro con un propósito, también hay evangélicos, hay pastores, hay ministros que están siendo usados con un propósito, pero no son salvos. Entonces tengamos mucho cuidado con seguir gente que tal vez no es salva, pero el propósito de Dios es que prediquen el evangelio. Ellos lo predican, pero al mismo tiempo se están lucrando y muchos le creen a ciegas a ese tipo de predicadores, que es lo más triste, ver los comentarios, ver las cosas que se dicen cuando esta gente comparte un video, los comentarios a favor que la gente coloca, gente ciega que no lee las escrituras y no son capaces de discernir entre su derecha y su izquierda. Vamos a ver segunda carta del apóstol Pedro. Dice capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no pocos, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjese que aquí dice que por causa de esos predicadores el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo primero que la gente está diciendo? Gente que no conoce el evangelio, gente que está en pecado. Personas que están viviendo en fornicación, en adulterio. Hombres que no tienen ningún conocimiento de Dios están blasfemando el evangelio cuando ven este tipo de predicadores y están diciendo, ¿dónde están los sanadores? ¿Por qué no van a los hospitales y no van a las calles a sanar a los enfermos si dicen que tienen poder? ¿Dónde están? Dicen ellos. Nosotros que somos cuerdos, yo les puedo aconsejar, les puedo decir que los que practicamos la sana doctrina, sabemos primero que tenemos que respetar las leyes terrenales. Las leyes instituidas por Dios hay que respetarlas. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos está prohibiendo a nosotros predicar el evangelio, sino que como cualquier ciudadano normal, tenemos que cumplir las normas establecidas para evitar el contagio. Yo no puedo salir como loco por la calle a orar por todo el mundo y que alguno venga y me contagie y contagio al mismo tiempo a mi familia. Entonces, si alguno está enfermo y Dios me coloca en mi corazón, ves y ora por él, yo lo hago, pero eso sí, tomando las medidas de precaución necesarias, como son usar mi tapaboca y si es posible un traje de protección, lo hago. O sea, yo hago todo lo que concierna a mi protección, pero al mismo tiempo estoy obedeciendo a Dios. Pero si Dios no me ha colocado eso, y Dios me ha puesto que respete las normas, lo hago porque esta cuarentena no es por toda la eternidad. Esto tiene un periodo de culminación y tenemos que soportarlo, acatando las normas establecidas para evitar la propagación del virus. Porque si, por ejemplo, el pastor Rudy Gracia en ese video, el pastor Rudy Gracia dice que ya se descubrió que la cuarentena o el acuartelamiento no es un ataque contra el coronavirus, sino un ataque, según él, contra la fe en el Señor Jesucristo. Falso, falso de lo más falso. Primero, no se está atacando la fe de los cristianos por ninguna parte. Hasta el día de hoy, 26 de mayo de 2020, ningún pastor, ningún cristiano va a decir que lo metieron preso por predicar la palabra de Dios.
Si algunos han metido preso es porque han desobedecido las normas de su país y le han cerrado las iglesias y los han detenido y los han multado porque no están respetando las normas. Pero este pastor, si es que lo puedo llamar pastor, porque él más que pastor, es un motivador internacional que se va a predicar con palabras fingidas para levantar el ánimo de las personas. Rudy Gracia dice también en ese video que ese cuento que los pastores tienen, que están felices porque están predicando por YouTube y Facebook, eso es una mojiganga, dice él. Y mojiganga es una farsa, es un engaño, es una hipocresía, que según él, los que predicamos por este medio somos hipócritas, porque Jesucristo no nos mandó a eso. Dice él, Jesucristo nos envió a llevar el mensaje, a exponernos a donde quiera que vayamos, llevando el mensaje de salvación. Y pone varios ejemplos. Entonces yo tengo una pregunta para el pastor Rudy y para sus seguidores. Si él dice que la cuarentena o el confinamiento obligatorio es un ataque directo a la palabra de Dios y que nunca había habido una cuarentena, yo quiero decirle al pastor Rudy Gracia que la cuarentena, esa palabra cuarentena, surgió de la época en la que la peste negra o la peste bubónica surgió y mató a más de 50 millones de personas. Cuando en un pueblo llegaba alguien y decía, se contagió fulanito de tal con la peste negra, por aquí que más derecho. Abandonaban el pueblo, dejaban todo abandonado. El pueblo quedaba desolado solamente con saber que había un enfermo en esa población. Y aún así, hubieron 50 millones de personas que perecieron por esa plaga que hace mucho tiempo surgió y que por falta de conocimiento, de falta de medicina, que en aquel tiempo era muy limitada, murieron tan cantidad de personas. Para 1918, entre 1918 y 1919 surgió una denominada gripa española. Ustedes saben más que yo que ese nombre, la gripa no surgió allí, pero le colocaron allí porque fue el foco de la infección que luego se propagó y mató, murieron contagiados más de 100 millones de personas a nivel mundial. Y para evitar su propagación, los gobiernos establecieron suspensión de clases, prohibieron la aglomeración de personas y también cuarentenas para evitar la propagación del virus. Pero el pastor Rudy Gracia, como que no conoce la historia o no lee los periódicos, no lee nada de historia, él dice que en ningún momento, que nunca había habido una cuarentena y que esta cuarentena es obra del diablo para atacar la iglesia de Jesucristo. Ya yo dije en otro video que esta cuarentena ha afectado no solamente a la iglesia, no solamente a los pastores, sino a la iglesia católica, a los mormones, a los testigos de Jehová, al fútbol, a todos los eventos públicos se cancelaron. En el momento que los gobiernos digan, ya hay fútbol, ya las discotecas pueden abrir, ya pueden asistir a jugar tenis, a sitios de reunión que haya aglomeración de personas, y digan, pero las iglesias cristianas no, yo seré el primero en hacer un llamado, no solamente por este medio, sino con megáfono y todo por las calles. No respeten esa ley porque se nos está prohibiendo nuestra fe. Pero hasta el día de hoy no se han abierto ningún sitio público de reunión y los pocos que han abierto han sido con medidas. Pero es que hay una diferencia total. Una pastora, la cual fue detenida por allá, creo que fue por República Dominicana, porque abrió la iglesia y había más de 100 personas reunidas. Ella decía, ¿por qué le permiten a los centros comerciales abrir y a nosotros sí nos prohíben? Entonces yo soy de los que digo, tú vas a un centro comercial, te colocas un tapaboca o un barbijo, vas al centro comercial, haces tus compras, tú allí no vas a estar hablando, tú estás calladito, estás cogiendo tus artículos, los llevas a la caja, los pagas y chao. Al entrar te dan tu gel,
tu antibacterial, todo eso, llegas a tu casa, te quitas la ropa, te pegas un buen baño y no pasa nada. Pero si tú vas a una iglesia cristiana donde hay más de 100 personas o siquiera 20 personas en un sitio cerrado, esas 10, 20 personas no van a estar calladas. Cuando estén orando, si es una iglesia de corte pentecostal, como la del señor Rudy Gracia, esa gente va a estar, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y cada vez que uno habla, está expeliendo partículas de saliva. Y si hay en ese grupo hay algún contagiado, todos se van a contagiar. Dios guarde a esos pastores y a sus seguidores que son irresponsables, que ya están abriendo iglesias y se puede haber un contagio masivo. Y vemos que aquí en Cartagena, que mientras estuvimos confinados todo estaba bien, pero apenas comenzaron a soltarle un poquito la cuerda a la gente, se dispararon los contagiados, hay más muertos y hay gente que llega a las clínicas, llegan porque les duele una pierna y después salen muertos y han dictaminado que murieron por COVID-19. Y hay mucha gente dudando si en verdad la gente que está muriendo es por COVID o hay un negocio de todo detrás de esto. Pero, ¿qué nos toca a nosotros? Obedecer las normas, no salir. Si no necesitas salir, no salgas, no andes fantaseando por allí, no andes vitrineando para que no te contagies. ¿Por qué? Porque si ya has soportado más de 2 meses confinado, espera un poco más para que salgas con seguridad y no te vayas a contagiar. Entonces, otra pregunta, ¿por qué Rudy no sale a los hospitales? Esa es la pregunta que hacen los mundanos. La pregunta que hacen los depravados de allá afuera en contra de los ministros de Dios, la estoy haciendo yo en este momento al señor Rudy Gracia. ¿Por qué, Rudy, tú no sales a los hospitales? Si estás tan interesado en hacer milagros y en sanar, ¿por qué no vas a los hospitales? Vas a las calles. Por ejemplo, en Bogotá los indigentes se están muriendo con COVID porque nadie los está asistiendo. Ves allí, porque es que Dios no, tú dices que Dios no me envió a eso. Entonces, ¿por qué tú no lo haces y por qué quieres abrir tu templo para que la gente vaya a tu templo y se contagie en tu templo si tú tienes que salir a las calles a predicar la palabra de Dios? Entonces, si el Facebook y YouTube son una herramienta que Dios nos está permitiendo usar para llevar el mensaje, yo creo que son más los convertidos a través de este medio que los que el señor Rudy Gracia convierte. Según él, cuando él hace un servicio, se convierte en miles en medio de los conciertos, en medio de los festivales que él realiza. Porque él dice en uno de los apartes del video que el diablo está desesperado porque las iglesias cristianas las van a abrir. Déjame decirte, Rudy Gracia, que el diablo no está ningún desesperado. Lo que dice en Apocalipsis 12, anótelo allí, Apocalipsis 12, del 10 al 12, dice que el diablo está lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo y está desde hace 2000 años, que es el tiempo del fin, haciendo todo lo posible por destruir la iglesia de Jesucristo. Pero bien sabemos que el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo veo en todo esto, que hay un desespero en esos ministros de las mega iglesias. ¿Por qué están desesperados? Porque ellos están mirando que ellos programaron para todo el año una serie de eventos que no se han podido dar porque la cuarentena llegó y han tenido que suspenderlos. Una vez que el presidente Trump dijo que podían abrir las iglesias, automáticamente el señor Rudy compartió un video promocionando un evento denominado Redoma 2020. Y lo que más me asombra, que no me asombra nada, entre otras cosas, dice: compra ya tu boleta. ¿Por qué? Porque ellos a todo le quieren sacar provecho. Eso, yo entré a la página de ellos y comencé a mirar los eventos. Reunión de líderes, festival de bandas, conferencia de parejas, juventudes para Cristo. Todos son eventos que cobran. Y eso les produce ahí unas ganancias. Y lógico, como ellos programan sus megatemplos con puros eventos, están desesperados porque no han podido adquirir esos dineros. El señor Rudy dice que
que sus finanzas en medio de la pandemia han aumentado y que se burla de aquellos que dicen que están desesperados porque no tienen diezmos y ofrendas, porque según él, sus finanzas han aumentado porque sus seguidores han diezmado y ofrendado fielmente y más que cuando no había pandemia. Entonces, si él dice que eso es así, que sus seguidores son fieles diezmadores y fieles ofrendadores, no debería estar desesperado por abrir su megatemplo para que supuestamente la gente se salve. Pero todos sabemos que no es ese el motivo, sino para poder llenar sus arcas con los eventos que ellos realizan a nivel de todo el año. No así los verdaderos ministros de Dios. He conocido ministros que han tenido que entregar sus locales porque como van a estar cerrados 3 meses y no está entrando plata, ellos de manera muy correcta han entregado esos locales para no generarles un gasto a la gente, porque saben que la economía está en un momento de crisis y esa crisis nos ha afectado a todos nosotros. ¿Por qué? Porque a esas mega iglesias asisten médicos, abogados, narcotraficantes, asiste de todo. Y ellos le reciben dinero a gente de rara procedencia. No tienen que ver si son gente de Dios. Ellos reciben donativos a través de unas cuentas, de unas instituciones denominadas sin ánimo de lucro, en las cuales las personas pueden donar, hacer donaciones en efectivo y no les investigan de dónde procede el dinero. Entonces, como ellos tienen eso se llama una fundación sin ánimo de lucro, entonces pueden recibir esos donativos y no ser investigados por los entes fiscales. Entonces, dejando de lado a Rudy Gracia y mirando la parte de los pastores que han sido afectados, pastores fieles al Señor, yo sé que hay muchos, quedan pocos, pero hay gente fiel, gente que teme a Dios, predica la palabra con temor a Dios, y aunque tengan de pronto diferencias teológicas con mi persona, yo los respeto y los apoyo a que sigan adelante. Pero yo soy de lo que no aconsejo. El gobierno en este momento puede decir que ya pueden salir a las calles, pero si tú miras las estadísticas y estás observando que en vez de disminuir los contagiados por el COVID, siguen aumentando, no te expongas a irte a reunir a una congregación buscando lo que no se te ha perdido, porque Dios no te está exigiendo que te reúnas allí. Sigue fiel al Señor y en el momento que se pueda, comienza a congregarte de nuevo en tu iglesia. Sé fiel con tus diezmos y tus ofrendas para que el Señor te pueda seguir bendiciendo. Entonces, para terminar, para concluir este pequeño pensamiento del día de hoy, el señor Rudy dice que en su megatemplo ha aumentado sus ingresos y que la gente no ha dejado de diezmar y ofrendar. Si eso es así, señor Rudy, entonces ¿cuál es la preocupación? Porque la gente vuelva a congregarse en ese sitio, y todos sabemos que la única intención del señor Rudy Gracia es seguir haciendo sus eventos que hace a nivel anual para llenar sus arcas con los donativos, como llaman ellos, u ofrendas de amor, como le han cambiado el valor de la boleta, porque esto es simplemente, eso se traduce simplemente en compra tu boleta, es paga por recibir el evangelio. Que entre otras cosas lo que están recibiendo no es ni evangelio, es solamente diversión y entretenimiento que no conduce a salvación, como lo dijo hace rato. Segunda de Corintios 2, del 14 al 17. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 2, del 14 al 17, dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida
para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. El apóstol dice que él, dice, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Dice que no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Dios me libre, Dios me guarde de algún día yo ponerle un precio a la predicación. Yo creo que en cierta ocasión un ministro me dijo: si quieres te envío a un evento al cual va a asistir el hermano X. Eso sí, lo que te den lo partimos entre los dos. Entonces, si yo hubiese sido una persona que estaba pensando en el lucro, créame que me invento una película de terror y salgo con platica del evento. Pero dije: no, pastor, lo siento mucho, yo no soy de los que medran predicando la palabra de Dios. Yo no trafico con las escrituras. Y fui al evento, y en el evento hubo una pelea entre el personaje que fue conmigo y el pastor de allá, porque estaban peleando porque el que fue conmigo quería cobrar lo que le prometieron, y aquel le dijo: no, tenemos que darle los pasajes al hermano Elías. Y ese personaje se enojó de tal forma que dijo que él no tenía nada que ver con el hermano Elías, que me viniera a pie si era posible, pero su plata se la daban. Eso me quedó un ejemplo. Como ejemplo, a mí me dio tristeza, profunda tristeza, pero me sirvió para ver la maldad que hay en el hombre. Y es por eso que este tipo de cosas a mí no me hacen mover del evangelio. Antes me da más fuerza para seguir adelante, porque en esa ocasión me dieron solamente para el transporte y yo vine a mi casa sin un peso en el bolsillo, con una niña de escaso un año, pero glorificando a Dios porque me permitió llevar su mensaje en ese evento de 3 días, y la palabra de Dios fue glorificada. Eso fue lo que me interesó a mí, y eso es lo que me interesa hasta el día de hoy. Nunca he pensado ponerle precio. Incluso en mi canal yo podría decir: mira, suscríbete, da esto, y inventar películas aquí, tenga lo posible que tuviera miles de seguidores. Pero ni eso lo tengo como privado. Y el que se quiera suscribir, que se suscriba, y el que no, pues mire el video y listo, no pasa nada. Pero, ¿por qué? Porque la gente va a decir: ah, no, el hermano Elías ahora se volvió youtuber y quiere plata a través de YouTube. No, yo no estoy buscando nada de eso, estoy predicando la palabra. Y para mí es una bendición que tú veas este video y lo compartas. ¿Por qué? Porque la gente se salva y entiende el verdadero evangelio. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado, no se dejen engañar. No sea un simple. La Biblia dice que el simple todo lo cree. Ayer, por ejemplo, vi una laminita por allí de una ovejita con la bandera de la comunidad gay, y a un muñequito que al parecer era tipología de Jesús. Estaba con ovejita abrazada y habían unas otras ovejitas al fondo de la lámina, y la ovejita dice que ella llegó. O sea, lo que la lámina está dando a entender es que ella tiene que ser aceptada como es en medio de esa grey o de ese corral de ovejas, porque no importa su condición de homosexual, lo importante es que sea bien recibido en la iglesia de Cristo. Entonces, no solamente eso, sino que la compartió un pastor evangelista que supuestamente tiene fama de ser internacional. Y la gente diciendo: me gusta, amén, aleluya, gloria a Dios. Los simples. Yo tuve que hacer mi comentario, porque yo soy, y que los que no aceptamos a los homosexuales es porque los odiamos. No, nada de eso. Yo no odio a los homosexuales. Para mí es tan pecador un homosexual como un borracho, una lesbiana, como un mentiroso, como un brujo, como un drogadicto. Es pecador igual que ellos. Pero la diferencia está en que si cualquiera de ellos quiere llegar a los pies de Cristo, tiene que convertirse al evangelio.
tiene que nacer de nuevo y abandonar su pecado. El homosexual que llega a los pies de Cristo tiene que abandonar su desviación sensual. El borracho tiene que dejar de seguir tomando licor. No, que es que yo me tomo un traguito de vez en cuando, no. En Alcohólicos Anónimos te dicen, y son claros, dices, si tú eres uno de los que dice que toma ocasionalmente, que tomas licor en una reunión, que tú tomas licor solamente a fin de año, eres alcohólico. Y el alcoholismo es una enfermedad. Una enfermedad que si la persona no tiene control sobre ella, lo puede hacer perder la salvación. O sea, yo lo catalogo como una enfermedad, pero es un pecado delante de Dios tomar licor. Entonces, dejemos de estar jugando al cristiano. Es que yo tomo vino porque los judíos toman vino. ¿Quién te dijo a ti que el judío es cristiano? Ellos no son tu vara de medir. Tu vara de medir es Cristo Jesús. Entonces dice, no, pero Cristo tomó licor. Cristo tomaba. Yo no. Cristo no aparece allí que tomaba ron. Nada de eso. Cristo dice que convirtió el agua en vino porque estaba en una fiesta y fue para hacer un milagro, para darse a conocer. Luego lo acusaron de bebedor. ¿Por qué? Porque en la cultura judía las comidas van acompañadas con una copa de vino. Y en Pesach o en la cena de Pascua hasta 4 o 5 copas de vino. Pero es una clase de vino que no es como fermentado para emborracharse. Todos sabemos que tú vas a un buen restaurante y te dan un aperitivo, un vino suave para abrirte el apetito. Después te dan un digestivo que es un poquito más fuerte, pero hay diferentes tipos de licor. Como por ejemplo está el vino, está la cerveza, que son bajos en grados de alcohol, y está el whisky, que es fuerte y que te emborracha. Pero entonces, hermanos, déjense de estar jugando al cristiano. El homosexual tiene que arrepentirse si quiere pertenecer a la comunidad de Cristo. Tiene que abandonar su pecado. El borracho tiene que dejar de tomar ron. El adúltero tiene que abandonar a su otra mujer. El fornicario tiene que aguantarse las ganas de tener relaciones sexuales con su novia hasta que se casen. No, porque es que soy soltero y tú sabes que el matrimonio es una atadura. No, el matrimonio fue instituido por Dios y tienes que esperar a que te cases para que tengas relaciones sexuales con tu pareja y lo hagas bajo la bendición de Dios. Entonces, todo el pecador que llega a los pies de Cristo tiene que abandonar su pecado. Llámese como se quiera llamar. Entonces, compartieron la lámina, y hay muchos cristianos que comparten láminas y no saben ni quién las creó. Esa misma lámina que compartió ese varón, ese evangelista, la compartió hace poco un ex sacerdote católico que se hace llamar el padre Lineros. La compartió porque él apoya a la comunidad gay aquí en Colombia, y entonces él se apartó de sacerdocio y el hombre compartió esa lámina y eso recibió cualquier cantidad de críticas y otras críticas a favor. Entonces el evangelista lo hizo ver como que, y le colocó una leyenda: si tu religión te siembra el odio, sal de esa religión. O sea, supuestamente los cristianos aborrecemos a los homosexuales porque no les permitimos practicar su pecado dentro de la congregación. Y como lo digo, si un cristiano dice que es cristiano y tiene tendencias homosexuales, tiene que arrepentirse y abandonar ese pecado. Si el cristiano dice que es cristiano y sigue tomando licor, sigue en el adulterio, sigue echando mentiras, sigue fumando cigarrillo en voz baja, sigue comprando lotería, sigue robando luz, adulterando los contadores, no es cristiano y tiene que arrepentirse. Así de sencillo. Por esto es el evangelio que transforma. Ese evangelio que te dice que todo va a estar bien, que Dios te quiere exaltar, que te va a llevar por las naciones, que tiene grandes propósitos con tu vida, ese evangelio no salva. Hay propósitos y hay salvación. Y yo creo que el Señor, el principal propósito del Señor es que tu alma se salve y no te pierda y vayas a parar al infierno. Entonces, mis amigos, mis hermanos, tengamos cuidados. Cuando alguien comparta algo en el YouTube, en el Facebook, no te pongas a compartir y a decirle amén a todo lo que comparten. Examínalo. En el colegio nos enseñaron la comprensión de lectura. Tú tienes que comprender, tienes que analizar. Analiza las láminas, lo que dicen. Hay láminas que no son ni siquiera mensajes cristianos y los haces pasar como cristianos. A mí me pasó que compartí algo y Facebook me mandó un aviso y dice: compartiste una noticia falsa,
La noticia era de que en Israel se había desbordado el lago de Galilea, se había desbordado. Y yo compartí porque me pareció extraño. Y después Facebook me mandó la comunicación que estaba compartiendo una noticia falsa, que ese lago en ningún momento se desbordó, porque está a nivel del mar y si se desborda, inunda toda la población. Y yo, por no analizar, lo compartí. Entonces yo te estoy hablando con conocimiento de hecho, que no hagas cosas, que no compartas cosas si antes no la analizas. Si ves tú que un predicador está en pecado, no lo sigas. Y si lo sigues, no estés compartiendo lo que él dice. No estés copiando sus predicaciones y luego llevándolas a tu congregación, porque si él está en pecado, tú también vas a estar en pecado. Entonces, mi amigo, mi hermano, yo los quiero mucho. No sigan haciendo cosas, no sigan practicando cosas, no le estés diciendo amén a todo. No seas un simple. Dice que el simple, con la exposición de la palabra, dice Salmo 119, el simple logra entendimiento. Lee las escrituras simples. Si tú eres un simple, analízate. Si tú eres uno de esos que a todo le dice amén, que no lee las escrituras, que como dice Judas, vamos a leer para terminar. Miren lo que dice el libro de Judas, la carta de Judas. Dice Judas 1, vamos a mirarlo. La carta de Judas tiene un solo capítulo. Vamos a leerlo, 2 versículos y concluimos. Judas 1, 17. Dice, ustedes queridos hermanos, recuerden el mensaje, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Pasiones impías. Fíjese, y aquí vamos a leerlo en la Reina Valera para que usted mire lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Malvados deseos. ¿Por qué? Porque es que hay gente que comienza a hacer cosas y de pronto la gente no entiende, no analiza. Vamos a leer los otros 2 versículos. Los que os decían, en postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué es un sensual? Es una persona que vive de las emociones. Es una persona que cuando va un predicador y le pone la mano en el hombro, comienza a hacer como convulsiones y entonces ya vive de ¡ay, me tocó el espíritu! No, no te tocó ningún espíritu. Él usó tus emociones. Comenzó a hablarte al dolor, la tristeza que tú tienes y tú piensas que es el Señor a través de su Santo Espíritu que te está ministrando. Son los que todos lo creen, que viven Él según lo que están viendo. Si va a un servicio a la iglesia y comienza todo el mundo a dar vueltas, él también da vueltas porque dice, si no doy vueltas yo, van a pensar que yo estoy en la carne y los demás están en el espíritu. Entonces no sea sensual. No sea sensual. Si el que está predicando no está predicando según la palabra, no digas amén. Más bien dile, pastor, explíqueme eso porque no entiendo. Porque hay gente que está predicando y dicen cosas que no tienen sustento bíblico y tú estás en obligación de decirle, pastor, pare allí y explíqueme eso. Y si no es allí en medio de la predicación, al final dile, pastor, usted dijo algo en medio de la predicación y no comprendo, explíqueme bien por qué dijo eso. ¿Por qué? Porque yo no soy de los sensuales. A mí, si alguien está predicando, tiene que saber que lo que está predicando tiene que sustentármelo con la palabra de Dios. Caso contrario, no lo recibo. Y si es bíblico lo que está diciendo, lo hago, lo acato y lo obedezco. Porque yo soy de los que no medro, no falsifico las escrituras y no recibo alimento, un pasto artificial. Yo como alimento sólido, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para alimentar a aquellos que necesiten. Entonces, mis hermanos, dejen la sensualidad. Déjense de ser llevados por las emociones. Arrepiéntanse. Porque yo sé que hay mucho evangélico que necesita arrepentirse. Por eso digo que Rudy Gracia está equivocado, porque él dice que esto es una persecución contra la iglesia. Mire, el diablo no necesita presionar mucho a la iglesia de hoy. El 85, el 90% de los cristianos evangélicos no necesitan de que le pongan un revólver o que hagan como en la época de antes, que se lo echaban a los leones. No, el cristiano hoy solamente
con decirle que si se pone un microchip, si se pone la marca de la bestia, le va a ser permitido poseer un buen puesto de trabajo y todo eso, abandona lo que sea y sigues hasta el mismo diablo. Porque el cristiano de hoy bailan al son que le toquen. Así que el diablo no está tan interesado en andar persiguiendo a esa gente que se congrega en esas mega iglesias, porque si tú comienzas a analizar de 10,000 personas que se congregan en un sitio de eso, si hay 10, un remanente de 10 o 20, son muchos que son verdaderos cristianos. Los demás son una mano de adúlteros, fornicarios, mentirosos, homosexuales, que no se arrepienten porque el mensaje del evangelio que se le está predicando no salva a nadie. Solamente son mensajes de motivación y mensajes de entretenimiento para que ellos vayan de domingo en domingo, llenen esos sitios, salgan en las cámaras que tienen multitudes y sigan lucrándose con las ganancias que este tipo de personas le dan a sus megatemplos. Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y vamos a tener mucho cuidado con esa serie de publicaciones, de videos que están circulando, no darles like ni estar compartiendo. Y si vas a compartir un video, coloca tu punto de vista arriba, deja tu opinión para que uno sepa si estás apoyando el video o si no lo estás apoyando. Porque he visto gente que comparte video, no le coloca nada, sino lo compartieron y ya. Y entonces cuando uno le dice algo, no, yo lo compartí por compartirlo. No, yo cuando voy a compartir algo siempre coloco en la parte de arriba mi punto de vista, si estoy a favor o estoy en contra, para que todos sepan quién soy yo y qué es lo que les estoy compartiendo. Entonces, mi amigo, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta una nueva oportunidad, que el Señor me los guarde. Shalom.